Vamos a iniciar con la clase. Vamos a comenzar retroalimentando lo que es el tema modelos de transporte mínimo costo. En este modelo nos dice que debemos de buscar la celda que tenga el menor costo y asignar una cantidad que agote la oferta o satisfaga la demanda. Entonces tenemos nuestra matriz con nuestros valores tanto de origen como de destino y los costos. Entonces, en estas celdas, casillas, mini celdas, vamos a buscar el menor costo. Localizamos el menor, que era 100, y asignamos una cantidad. Tenemos una oferta de 30 y una demanda de 20. Asignamos 20. Y luego debemos de ajustar tanto la demanda como la oferta. Teníamos una oferta de 30 y asignamos 20. Todavía tenemos una oferta de 10. Y en la demanda teníamos una demanda de 20 y asignamos 20. Ya no tenemos ninguna demanda, por lo tanto, se colocan líneas inclinadas o diagonales en el resto de las casillas, porque ya no tenemos demanda en el puesto de venta D. Continuamos revisando y teníamos un mínimo costo de 200, asignamos una cantidad con una demanda de 15 y una oferta de 20, asignamos 15 y nos dice que ya no tenemos ninguna demanda en el puesto de venta B y en oferta todavía tenemos una oferta de 5. Seguimos asignando, buscando el menor costo. En las celdas descubiertas sí tenemos todavía un menor costo de 300, asignamos con una demanda de 20 y una oferta de 30. Asignamos 10 y nos dice que nuestra nueva demanda será de 10, 20 menos 10, 10. Y la oferta, 30, teníamos una oferta de 10 menos 10, 0. Entonces ya no tenemos ninguna oferta. Cancelamos el resto de casillas descubiertas en esa fila. Buscamos el menor costo. Tenemos ahora en las casillas descubiertas 400 con una demanda de 5, una demanda de 15, perdón, y una oferta de 10. Asignamos 10. Todavía tenemos una demanda de 5 y una oferta. Ya no tenemos ninguna porque teníamos de 10 y asignamos 10, 0. Como ya no tenemos ofertas, eliminamos el resto de las casillas descubiertas. Ya no hay oferta. Seguimos buscando el menor costo, tenemos 500. Para una oferta, una demanda de 10 y una oferta de 15. De 5, perdón. Entonces, seguimos ajustando los valores con una demanda de 10, asignamos 5, tenemos todavía una demanda de 5 y en oferta teníamos 5, asignamos 5, ya no tenemos oferta, cancelamos el resto de casillas descubiertas. Luego tenemos, asignamos en la fila ficticia, un costo, una asignación de 5, nos dice que tenemos una oferta de 5 y una demanda de 5, asignamos 5, ya no tenemos demanda, ya no tenemos oferta. Y lo mismo sucede con el otro valor en la fila ficticia. Teníamos una oferta de 5 y una oferta y una demanda de 5, asignamos 5 y ya no tenemos ofertas y demandas. Y así era como nos quedaba nuestra matriz. Como tarea, les dejamos que realizaran el programa de distribución. Lo realizaron.
Pregunta. ¿O dudas de cómo asignar? ¿Cómo distribuir? ¿No? Entonces, muy bien. Elaborábamos el programa de distribución y nos daba un costo total de 14,500. Entonces, con esto ya le podemos dar respuesta a nuestro ejercicio que nos dice el programa anterior muestra la distribución factible que permite minimizar el costo en 14,500. ¿Recuerdan cuál era el costo trabajado por esquina noroeste? Por esquina noroeste hicimos el programa de distribución y nos daba un total de 22,500. Con mínimo costo nos da un total de 14,500. Entonces, utilizando estos dos programas, el que es más factible es el de mínimo costo porque nos da un menor valor. Entonces, si no hay dudas, con mínimo costo, si no hay dudas con mínimo costo, vamos a utilizar otra matriz. Es la que estoy proyectando en pantalla. Es para explicar el otro modelo de transporte llamado aproximación de Vogel o multas. Entonces, les voy a dar un par de minutos para que copien la matriz. Los formatos ya se los compartimos en la plataforma para que los tengan y puedan utilizarlos. Les voy a dar unos minutos y copien la matriz con esos valores.
Buenas tardes, tenga cada uno y cada una de ustedes. Un gusto saludarles. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Hola, licenciado. Como les estaba explicando nuestra licenciada auxiliar, en el método de mínimo costo tenemos, obtuvimos un costo menor que el que obtuvimos a través del método de esquina noroeste. Entonces, el método de esquina noroeste es el menos recomendable porque, como explicábamos en la clase anterior, no considera los costos para poder encontrar el programa de distribución. Este es el primero de los métodos que trabajamos. Además del método de esquina noroeste, tenemos lo que es el método de mínimo costo, que es el que empezamos a resolver en la clase anterior y quedó pendiente que pudiéramos elaborar el programa de distribución. Entonces, después de elaborar ese programa de distribución, observamos que efectivamente el costo fue menor. Ahora vamos a explicar el tercer método, que es el método de multas o de Vogel, aproximación de Vogel. Este método, bueno, al igual que los dos anteriores, tenemos que verificar en primera instancia si el ejercicio es homogéneo o no. Eso es lo primero que debemos hacer, independientemente del método que estemos resolviendo. Lo primero que vamos a realizar es determinar si el ejercicio es homogéneo. Si determinamos que no lo es, debemos de agregar una fila o una columna ficticia, dependiendo de cuál sea el caso que estemos presentando. Después de que determinamos que si en dado caso el problema no es homogéneo, tenemos que agregar nuestra fila ficticia y el costo de esta fila siempre será de 0. Como en este ejercicio, el ejercicio nos solicita que podamos determinar cuál es el mejor programa factible, teníamos que realizar los 3 programas. Después, bueno, ya realizamos 2 y ahora vamos a realizar el tercero, que es el de multas. Este método, como su nombre lo dice, consiste en calcular multas para filas y para columnas. Estas multas representan el costo que debemos de pagar por dejar de transportar una unidad de un origen hacia uno de los destinos o hacia cualquiera de los destinos. Entonces, por esa razón, como tenemos que calcular multas tanto para filas como para columnas, por esa razón es que el formato que vamos a utilizar es un formato un tanto diferente, es un formato como extendido. En esas celdas que se le agregan al formato, nosotros vamos a colocar las multas que vamos a calcular. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular las multas? Nosotros tenemos, tanto para filas como para columnas, tenemos costos. Para poder calcular las multas, lo primero que vamos a realizar es identificar en cada una de las filas y en cada una de las columnas los dos costos menores. Los dos costos menores. Si hay un empate entre esos dos costos, solo lo tenemos que considerar una vez. ¿Qué significa eso? Veamos la primera fila. Observemos los valores del costo de la primera fila. ¿Cuáles son los dos costos menores que ustedes pueden observar? ¿Cuáles son los dos costos menores? En la primera fila, en la de planta número 1, en esa fila, ¿cuáles son los dos costos menores que observamos? Entonces, 200 y 400.
Correcto, son 200 y 400. Si en dado caso hubiésemos tenido 2 veces 200, el 200 solo se considera una vez. Repito, si en dado caso hubiésemos tenido 200, ese valor que es el mínimo y que se repite, solo se considera una vez. Y después seleccionamos el siguiente costo, el costo que le sigue, en este caso, 400. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que restar esos dos costos menores. Restemos 400 menos 200. ¿Y cuánto obtenemos como resultado? ¿Cuánto tenemos como resultado? 300. ¿Correcto? Y ese valor lo vamos a colocar en las columnas o en las celdas que agregamos. Cada una de esas celdas va a tener un título. Ese título, bueno, vamos a agregarle como encabezado multas a la primera fila y a la primera columna. Y después vamos a colocar oferta o demanda. Esto tanto para filas como para columnas, tal cual lo tenemos en el formato. En la columna de multas vamos a colocar todas esas multas, es decir, la diferencia entre los costos menores. Y eso lo vamos a hacer para todas las filas. Si nos trasladamos a la segunda fila, observamos la segunda fila, ¿cuáles son los dos costos menores? 200. 200 y 300. ¿Los restamos? ¿Cuál es la diferencia? Sí. La diferencia es 100. Entonces, ese valor lo vamos a colocar en la multa, en la columna de las multas. Continuamos, vamos a la siguiente fila y observamos cuáles son los dos costos menores. 100 y 300. Correcto. Entonces, restamos esos dos costos menores. ¿Cuánto sería la diferencia? 200 y colocamos el 200. Y sí, compañero, siempre vamos a buscar los dos costos menores. Vamos a ir con la siguiente fila. Solo les voy a compartir. Vamos con la última fila. En la última fila, los costos, como es una fila ficticia, los costos son ceros, por lo tanto, en esta fila no vamos a tener multa. Solo colocamos guiones. Continuamos, ya calculamos las multas para las filas. Ahora vamos a calcular las multas para las columnas. Empezamos con la primera columna y observamos cuáles son los dos costos menores.
¿Cuáles son esos costos? Los dos menores. 300 y 500. 300. Correcto. 300 y 500. Y los restamos. 300 menos 500, ¿cuál es la diferencia? 200. Vamos a la siguiente columna. ¿Cuáles son los dos costos menores? 200 y 400. Correcto, 200 y 400. ¿Los Licenciado, una restamos? consulta. ¿Sí, Antonio? ¿Qué pasaría si hubieran dos 500 y dos 200? Toma una vez 200 y una vez 500. Ok, muchas gracias. Muy bien. Acá tenemos 400 menos 200. La diferencia es 200. Vamos con la siguiente columna. Los dos costos menores son 400 y 500. Los restamos y la diferencia entre 400 y 500 es 100. Vamos a la columna D. Los dos costos menores. Tenemos 100 y 200. Restamos 200 menos 100 y colocamos la multa que es de 100. Entonces, ya calculamos las multas tanto para columnas como para filas. Entonces, estas multas representan la cantidad que tenemos que pagar por dejar de transportar una unidad de un origen hacia cualquiera de los destinos. Entonces, el siguiente paso, bueno, vamos a consultarles. ¿Tienen alguna duda de cómo calcular las multas? No, licenciada, todo bien. Muy bien. Después de que calculamos las multas, tenemos que buscar la multa mayor. Siempre el siguiente paso es seleccionar la mayor multa y vamos a buscar en esa fila o columna de la mayor multa el menor costo. Entonces, ¿qué significa eso? Acá tenemos un empate, pero que yo tuviera una casilla con multa de 500, por ejemplo, en donde está el puntero en este momento, que esa casilla tuviera un valor de 500, esa sería la mayor multa. En esa casilla yo tendría que buscar el menor costo. Pero en este ejercicio tenemos la particularidad que tenemos un empate. Si yo les digo, ¿cuál es la mayor multa? ¿Qué valor me dirían ustedes? 200. 200 es la mayor multa. Y el paso dice que nosotros tenemos que seleccionar la mayor multa y buscar en esa fila o columna el menor costo. En este caso tenemos un empate. ¿Qué hacemos cuando hay un empate en esa mayor multa? La Buscar teoría, ambas. sí, la teoría nos indica que se puede resolver arbitrariamente. Sin embargo, lo que les recomiendo o lo ideal es que de todas las casillas en donde tengamos el empate, busquemos el menor costo. Por ejemplo, si observamos la primera fila, bueno, acá tenemos los empates con las multas mayores, que es 200. Si observamos, bueno, observemos la primera columna. ¿Cuál es el menor costo de esta primera columna?
300. 300, correcto. Ahora observemos la segunda columna. ¿Cuál es el menor costo? 200. 200. Entonces, si el empate hubiese sido solo en estas dos columnas, ¿en qué valor asignaban? ¿En la primera o en la segunda? La columna B. En la columna B, porque ahí tenemos el menor costo que es 200. Y ahí empezaríamos a asignar. Sin embargo, todavía tenemos 200 de multas en las filas. Observemos la primera fila. ¿Cuál es el menor costo? 200. 200. Acá tenemos un empate con la columna B. Ahora vamos a observar la fila de la planta 3. ¿Cuál es el menor costo que encontramos? 100. 100. Entonces, de todas las multas en donde tenemos el empate o la mayor multa, el menor costo que encontramos es 100. Por lo tanto, acá empezaremos a realizar nuestra asignación. ¿Y qué cantidad vamos a asignar? Acá es exactamente la misma dinámica que en los métodos anteriores. Vamos a asignar una cantidad que agote la oferta o bien satisfaga la demanda. Entonces observamos cuál es la oferta. Tengo una oferta de 30 y cuál es la demanda. Tengo una demanda de 20. ¿Qué cantidad podemos asignar? Los 20. Los 20, correcto. Una vez que asignemos, procedemos a ajustar las ofertas y las demandas. Sin embargo, ya no lo vamos a hacer en estas casillas, sino que lo vamos a realizar en las siguientes celdas, ya sea filas o columnas. Si ajustamos la oferta y la demanda, empezamos con la demanda. Teníamos 20 menos 20. ¿Cuál sería la nueva demanda? 0. Y después, como esta demanda ya quedó satisfecha, tenemos que cancelar el resto de celdas de esa columna. Posteriormente, el resto de demandas solo los copiamos. El 20 permanece igual, el 15 permanece igual y el 15 permanece igual. Luego ajustamos la oferta. Teníamos una oferta de 30, de estos ya asignamos 20, la nueva oferta es de 10. Y el resto de valores solo los copiamos. 10, 20 y 10. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? No me importa, Lolita. Es Bien, el mismo proceso, el otro método, solo que se van corriendo las restas, ¿verdad? correcto. Y tenemos que calcular multas, porque acá ya tenemos ajustadas la oferta y la demanda. El siguiente paso consiste en calcular nuevamente multas para poder identificar el menor costo. Entonces, observamos ahora nuevamente la primera fila. ¿Cuáles son los dos costos menores? 400 y 500. Sí, bueno, acá vamos a recapitular, ajustamos todas las ofertas y las demandas y luego tenemos que repetir el procedimiento del paso 3, es decir, calcular las multas o el costo de penalización para poder agotar toda la oferta y satisfacer la demanda. Entonces ahora observamos los dos costos menores de la primera fila y mucho ojo que para estas nuevas multas, ya no podemos considerar aquellas celdas que están
canceladas. Entonces, los dos costos menores de las celdas descubiertas, ¿cuáles son? Uno es 500 y el otro es 400. Obtenemos la diferencia. 500 menos 400, ¿cuánto es? 100. Vamos con la siguiente fila. ¿Cuáles son los dos costos menores? 200. 500 y 200. 200 y 500. Restamos 500 menos 200. ¿Cuál es la multa? 300. 300. Y vamos colocando en la nueva columna y en la nueva fila, tenemos que ir colocando las nuevas multas. Vamos con la tercera fila. Los dos costos menores, ¿cuáles son? 300, 400. 300 y 400. Los restamos. 400 menos 300, 100. En la última fila no tenemos costos porque es ficticia. Ahora vamos con columnas. En la columna A, los dos costos menores son 500 y 300. La multa es de 200. Vamos a la columna B. Los dos costos menores, 200 y 400. La diferencia, 400 menos 200, 200. Y en la columna C, los dos costos menores son 400 y 500. La diferencia representa la multa, que son 100 quetzales. Estos son quetzales. Y en la columna D, como ya todo está cancelado, la demanda está satisfecha, no vamos a tener multa, por lo tanto colocamos guiones. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Muy bien, entonces continuamos el procedimiento. De todas las multas, tanto de filas como de columnas, vamos a buscar la de mayor valor. ¿Cuál es la mayor multa ahora? ¿Cuál es? 300, correcto. La mayor multa es 300. Como 300 es la mayor multa, en esa fila vamos a asignar. Para asignar, vamos a buscar el menor costo. ¿Cuál es el menor costo? De 200. las filas descubiertas, 200, correcto. El menor costo es 200 y aquí asignamos. Tenemos una oferta de 20, una oferta de 20 y una demanda de 15. ¿Qué cantidad podemos asignar? 15. 15. Correcto. Las 15 y ajustamos nuevamente. Después de asignar, ajustamos la oferta y la demanda. Recuérdense que ahora ya no utilizamos las casillas que utilizábamos en los programas anteriores. Ahora tenemos una casilla para las nuevas ofertas y una casilla para las nuevas demandas. Entonces, ajustamos la oferta. Ajustamos la demanda. Teníamos una demanda de 15
asignamos 15 unidades. La diferencia es 15 menos 15, 0. El resto de demandas solo las copiamos y ahora ajustamos la oferta. Teníamos una oferta de 20 y de estas 20 asignamos 15. ¿Qué cantidad nos quedaría en esa nueva oferta? 5. 5, correcto. Y el resto de valores solo los copiamos. Y así, posteriormente, ajustamos las nuevas ofertas y las nuevas demandas. Teníamos 15 y asignamos 15, nos queda 0. Como nos quedó en 0, tenemos que cancelar todas las filas de la columna. Nos vamos ahora con las nuevas demandas. Estas se copian, serían 20, 0, 15 y 0. Esto es con demandas. Ahora con ofertas. Teníamos acá 20, de estas 20 asignamos 15, nos quedan 5 y en la primera fila nos quedan 10, en la tercera 10 y en la última 10. ¿Dudas hasta dónde vamos? ¿No hay dudas? Por mí todo bien, licenciado. Entonces, si no hay dudas, nuevamente vamos a continuar calculando multas. Empecemos con la primera fila. Las multas que se calculan en la primera fila deben de ser considerando los dos costos menores. Ahora solo tenemos dos costos menores que en la primera fila, que son 500 y 400. 500 menos 400 nos da una diferencia de 100 y ese valor se coloca en la nueva multa. Vamos con la siguiente fila. Los dos costos menores, 600 y 500. La diferencia es 100. La colocamos en la columna de multas. Vamos con la tercera. 300 y 500. Esos son los dos costos menores. Los restamos. ¿Cuánto sería? 300 menos 500. 200. Y por último, la ficticia que no tiene un costo asociado. Vamos ahora con las columnas. Y vamos a seguir calculando las multas para las columnas. Los dos costos menores, 500 y 300. Estamos 500 menos 300 y el resultado está 200. En la columna B ya está todo anulado, por lo tanto colocamos únicamente guiones. En la columna C tenemos los dos costos menores, que son 400 y 500. La diferencia es 100. Y en la última columna ya no tenemos multa porque la demanda está en 0. Ahora bien, el procedimiento nos indica que debemos de buscar la mayor multa. ¿En dónde tenemos la mayor multa? ¿200?
200. Pero Solo es un tenemos empate. un empate en filas y en columnas. Observemos la fila, acá creo que va a ser igual. ¿Cuál es el menor costo en esa fila de los elementos descubiertos? El menor costo es 300. Y en columna, ¿cuál es el menor costo? También 300. Entonces acá vamos a realizar nuestra tercera asignación en esta casilla. Comparamos la oferta. De oferta tenemos 10 y de demanda tenemos 20. ¿Qué cantidad podemos asignar? 10. Ajustamos ofertas y demandas. 10 menos 10 es 0. Ya la oferta quedó agotada. Eso significa que esta celda que aún tenemos descubierta se elimina. Ahora ajustamos las nuevas ofertas. Las anteriores serían 10, 5 y 10. Ajustamos las demandas. Teníamos una demanda de 20. De estos 20 asignamos 10. Nos queda una nueva demanda de 10. Y las siguientes demandas solo las copiamos. 0, 15 y 0. Ya ajustamos nuevamente las ofertas y las demandas. Ahora se repite el procedimiento de calcular nuevamente multas para filas y para columnas. Observemos la primera fila. ¿Qué valores nos quedan? Descubiertos nada más, 500 y 400. Restamos, la multa es de 100. En la segunda fila, los dos costos menores, 500 y 600, la diferencia es de 100. En la última fila, ya no tenemos multa, porque ya todo está cubierto o eliminado, por lo tanto copiamos 2 guiones. Y en la última fila, que es ficticia, no tenemos ningún problema. No tenemos multa, por lo tanto colocamos guiones. Ahora bien, vamos de nuevo con las columnas. Los dos costos menores, acá tenemos un empate de los costos, que es 500, 500. Como es el mismo, entonces no colocamos la multa. En la columna B ya todo está cancelado, por lo tanto tampoco tenemos multa. En la columna C, los dos costos menores son 400 y 600. La diferencia es de 200. Y en la última ya no teníamos multa. Ya calculamos nuevamente todas las multas. Ahora debemos de seleccionar la multa mayor. ¿Cuál será la multa mayor? 200. Correcto. La multa mayor es 200. En esta columna vamos a buscar el menor costo. ¿Cuál es el menor costo de esta columna? 400. 400. Aquí asignamos, vamos a comparar la oferta que es de 10 con la demanda que es de 15. Comparamos la oferta con la demanda. ¿Qué cantidad asignamos? 10.
Ajustamos nuestra oferta, 10 que teníamos y asignamos 10. La nueva oferta es de 0. Las otras ofertas solo las copiamos. 5, 0 y 10. En las demandas también tenemos que realizar el ajuste. Teníamos una demanda de 15, enviamos 10, la nueva demanda es de 5. Y el resto de valores solo los copiamos. 10, 0 y 0. Después, bueno, ya calculamos nuestras nuevas demandas y nuestras nuevas ofertas. Después, nuevamente, continuamos calculando las multas. Empezamos con la primera fila. En la primera fila ya no tenemos multa, por lo tanto, colocamos guiones. En la segunda fila tenemos 2 casillas descubiertas, 500 y 600. La multa es de 100. En la siguiente fila ya no tenemos multa, por lo tanto colocamos 2 guiones. Y en la fila ficticia no hay multas. Continuamos calculando las multas para la columna. En la primera columna no tenemos multa porque ya no tenemos 2 costos menores, solo tenemos una cantidad. En la segunda columna tampoco tenemos multa. En la tercera columna tampoco tenemos multa porque solo tenemos un valor descubierto y el otro es ficticio. Y en la última columna no tenemos multa. Observemos de todas las multas, tanto de filas como de columnas, solo tenemos una que es de 100. Esta multa, en esta fila, vamos a buscar el menor costo. Tenemos un costo de 600 y un costo de 500. Elegimos el menor, que es 500, y en esta celda vamos a asignar. Comparamos nuestra nueva oferta, que es de 5, con nuestra nueva demanda, que es de 100. ¿Qué cantidad asignamos? 5. Y posteriormente ajustamos ofertas y demandas. Si ajustamos la oferta, 5 que teníamos, menos 5 que asignamos, la oferta quedó en 0. Veamos las anteriores. Solo copiamos los valores de las ofertas. 0, 0 y 10. En las nuevas demandas de los puestos de venta, tenemos que en la primera tenemos ya no tenemos, a ver, teníamos una demanda de 10, de estos asignamos 5, tenemos una demanda aún de 5. Los siguientes valores solo los copiamos. 0, 5 y 0. Ya no tenemos multas que calcular, porque en la primera fila ya todo está cubierto, en la segunda ya todo está cubierto, en la tercera ya todo está cubierto y la última es ficticia. En las columnas, en la primera fila ya solo tengo la ficticia, en la segunda columna ya está todo cancelado, en la tercera solo está la ficticia y en la cuarta ya está todo cancelado. Por lo tanto, lo único que nos resta ahora es buscar, como ya no tenemos multas, buscar aquellas celdas que tuvieran el menor costo. Como acá hay un empate, entonces se puede resolver arbitrariamente. Solo comparamos las nuevas ofertas con las demandas. Tengo una oferta de 10 y una demanda de
5 en la primera columna. ¿Cuál cantidad puedo asignar? 5. Ajustamos la oferta y la demanda. 5 menos 5, 0. El resto de valores los copiamos. 0, 5 y 0. Y el resto de oferta los ajustamos. 0 de la primera, 0 de la segunda, 0 de la tercera y en la última, 5. Comparamos nuevamente ofertas y demandas. Tenemos acá solo una casilla descubierta y asignamos acá. Tenemos una demanda de 5 y una oferta de 5. Asignamos esos 5 cargamentos y ajustamos nuestra demanda y oferta. 5 menos 5, 0. El resto de valores solo los copiamos y la demanda 5 menos 5, 0. Y el resto de valores solo los copiamos. Acá ya llevamos todas las ofertas y las demandas a 0. Las demandas quedaron agotadas y las ofertas satisfechas. ¿Dudas de cómo utilizar este método? Lick, perdone, ¿elaborará algún otro ejercicio bajo este mismo método? Es que yo acabo de ingresar y casi me No, a la les cátedra. voy a compartir el video. Gracias, licenciada. Bueno, para servirles. ¿Dudas, chicos? Bien, si no hay dudas, entonces, después de que elaboramos nuestro programa, nuestra tablita, ahora tenemos que elaborar nuestro programa de distribución. Tenemos la planta, el puesto de venta, las unidades a enviar, el costo por unidad y el costo total. Estructurémoslo, por favor, y me dan el costo total de transporte bajo el programa de multas, por favor.
¿Tienen el dato? ¿Lograron elaborar el programa de distribución? Sí, no. Silic a mí me dio 14.500. 14.500. Veamos. De la planta 1 al puesto de venta C, 10 unidades a un costo de 400, nos da 4.000. De la planta 2 al puesto de venta A, 5 unidades a un costo de 500, 2.500. De la planta 2 al puesto de venta D, 15 unidades a un costo de 200, 3.000. El puesto de la planta 3 al puesto A, 10 unidades a 300, un costo total de 3.000. De puesto de venta de la planta 3 al puesto de venta de 20 unidades a un costo de 100, un costo total de 2.000. Y del ficticio al puesto de venta A, 5 unidades, costo 0. Y del ficticio al puesto de venta C, 5 unidades a un costo de 0, nos da un costo total de 0. La sumatoria del costo total es de 14.500 y la cantidad de unidades a enviar es de 70. Bien, entonces acá tendríamos nuestro programa de distribución factible, que es de 14.500. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Todo bien, licenciado. Por mi parte, Bien. no. Bien, entonces este sería nuestro resumen de los programas factibles. Esquina noroeste nos dio un costo de 22.500. Mínimo costo nos dio 14.500 y el de multas 14.500. Si nos pidieran recomendar uno de esos tres métodos, ¿cuál recomendaría? ¿Cuál recomendarían? Ninguno. Mínimo costo o la de también aproximación de y multas porque están iguales. Claro, pudiéramos recomendar ya sea mínimo costo o el de multas porque en ambos tenemos exactamente el mismo costo. Entonces, el mejor programa de distribución factible es el obtenido a través de mínimo costo o de multas, puesto que ambos arrojan el menor costo, el cual asciende a 14.500. Pero este sería el final del ejercicio. La respuesta es no, porque el ejercicio nos solicita determinar el mejor plan factible.
Eso fue lo que realizamos en el paso en los 3 métodos anteriores. Debemos de determinar el mejor plan factible para el número de cargamentos que debe enviar de cada planta a cada punto de venta cada mes y evaluar si es el óptimo. Como acá nos solicita evaluar si es el óptimo, hasta el momento solo hemos determinado los programas factibles. Para poder determinar si es el óptimo, tenemos que aplicar el método de pasos secuenciales. Entonces, siempre que nos soliciten determinar o encontrar el programa óptimo, tenemos que aplicar el método de pasos secuenciales. Y este método lo vamos a presentar en la siguiente clase o en las siguientes clases. Y por favor, para este método vamos a necesitar que ustedes tengan los formatos que se les compartieron, en donde tenemos como cuatro tablitas en una misma hoja. Vamos a utilizar varios de esos formatos, por favor, para que los tengan impresos. ¿Alguna duda? No, licenciado. Si no hay dudas, vamos a dejar este tema hoy hasta este punto para poder empezar en la siguiente clase con el tema completo y les vamos a compartir esta presentación. Ale, por favor, al finalizar la siguiente clase, pudiéramos compartir esta en PDF y posteriormente les estaríamos compartiendo los videos de estos temas para que ustedes puedan repasarlos también durante el descanso de la semana mayor. ¿De acuerdo? Muy bien, licenciada. Gracias. Y hoy deben de subir la hoja de trabajo número 7. Tienen como fecha límite hasta medianoche. Entonces, dejamos la clase por hoy hasta acá y nos vemos el próximo jueves. Solo una consulta. El próximo jueves ¿saben si el próximo jueves van a recibir el otro curso? ¿O no tienen información? Todavía no sabemos, licenciado. De la ¿Todavía no? jornada del lunes, licenciado, nos dijeron que ya solo hasta ayer era el último día. Bueno, entonces, por favor, vamos a esperar, porque no sé si en este salón les comentaba o en el otro, que vamos a utilizar una clase para poder resolver todas las dudas de las hojas de trabajo. Si no reciben el otro curso, nosotros empezaríamos a resolver dudas aproximadamente a las 6:20 el jueves y utilizaríamos ambos periodos, es decir, empezamos a las 6:20 y terminamos más o menos tipo 7:30, 8, dependiendo de la cantidad de dudas que tenga. Si no recibieran el otro curso. Ahora, si lo reciben, solo sería de 5:40 a 7. La idea es de que si no tienen el siguiente curso, nosotros podamos aprovechar para poder resolver la mayor cantidad de dudas posibles que ustedes tengan y así pues ya se dediquen durante este descanso a poder prepararse adecuadamente para su examen y también en repasar, por favor, estos temas que estamos empezando a ver. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer la pregunta
en Facebook el día de mañana. Ale, por favor, para que ustedes nos puedan confirmar si van a recibir clases el próximo jueves, la otra clase, porque con nosotros sí van a recibir. Solo queremos saber si van a recibir la otra para poder ocupar los dos periodos. ¿De acuerdo? Muy bien, licenciada. Bien, entonces que tengan una buena noche y un buen descanso. Feliz noche a todos.